hay una persona que públicamente le quiero agradecer que nos acompañe en este acto. Se llama Enrique Barón. Ustedes posiblemente le conozcan más, fue ministro en la época de Felipe González, fue presidente también del Parlamento Europeo, pero no conocen algunas facetas de él. Es presidente de la Fundación de Desarrollo Europea para el Desarrollo de Sociedades de la Información, junto con José María Gil Robles. Es presidente también de la Fundación Yedid Menuhin. Pero tiene otra faceta más, que es escritor. Es escritor. Y precisamente la presencia de él aquí y la presencia de este premiado está vinculado, pues hace unos días que presentó su libro, precisamente ese tema de que hablemos de Europa y qué Europa tenemos, qué Europa queremos, ¿no? Que además va a ser la convocatoria en el 14 de junio de los Premios Ciudadanos Europeos, que los haremos aquí. La Europa que tenemos y la Europa que queremos. Y además es un proyecto que van a participar en ese concurso el sector de edades entre 14 y 17 años, toda la juventud, institutos públicos y los liceos, para recoger, lógicamente, la multiculturalidad de los diferentes países de la Unión Europea. Enrique Barón, por favor, sube. Y muchas gracias por estar siempre con nosotros, pero es que siempre que le pedimos que venga a entregar un premio, aquí le tenemos. Y curiosamente, debo decir que ha recibido el premio por ser presidente de la Fundación Europea, pero todavía no ha recibido ningún premio por su trayectoria europeísta, que sí lo recibió también Martín Oreja hace poco, es cierto. Sí. O sea que, bueno, no descarte la opción de que a lo mejor recibas en algún momento el premio por tu trayectoria europeísta. Y ahora también vamos a pedir que le vas a entregar el premio, y por parte de RBA, Esther Mejorada, que es también la directora general de RBA. Bueno, Víctor, ante todo, hay un premio al que creo que no puedo presentarme, que es el de los jóvenes de 14 a 17 años. Bueno, no toca. Pero, ante todo, bueno, yo expresar mi satisfacción por estar de nuevo en la convocatoria de unos premios que llevan el nombre de Ciudadano. Me siento muy honrado y además aprovecho para recordar que cuando hablamos de ciudadanía no solamente somos ciudadanos españoles gracias a la Constitución de 1978, sino que además somos ciudadanos europeos y que fuimos precisamente, me tocó a mí como presidente del Parlamento y al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en el Tratado de Maastricht, fuimos los que introdujimos en Europa el concepto de ciudadanía y yo me siento muy honrado y muy orgulloso de ello y además creo que cada vez es más importante y tiene más futuro la ciudadanía europea. No solo el euro, también la ciudadanía. En el caso de la Fundación RBA, yo tengo que declarar mi interés porque la Fundación Conde de Barcelona y la Fundación RBA me concedieron el premio Gaziel por mi autobiografía europea y, bueno, yo expreso una vez más mi agradecimiento, pero también creo que en el caso de la Fundación RBA está desarrollando una labor importante de promoción y divulgación de la cultura y de algo que los premios Ciudadano hacen y lo hacen muy bien, que es tender puentes entre nosotros, establecer diálogo y un diálogo civilizado entre españoles y también con una dimensión mundial, porque RBA trabaja, si no me equivoco, en este momento en casi 50 países del mundo. Es una empresa española que además muchos de ustedes serán lectores de revistas y de publicaciones de RBA sin saberlo. O sea que en eso yo creo que también ahí se hace patria con eso y se desarrolla nuestra cultura de una manera importante, que es abriendo horizontes y estableciendo puentes entre nosotros. Muchas gracias y enhorabuena a todas y a todos. Hola, buenas noches a todos. Yo simplemente quería, en nombre de la Fundación RBA y de su presidente, que es Ricardo Rodrigo, que no ha podido asistir esta noche, dar las gracias, por supuesto, a la asociación, dar las gracias al jurado y deciros que para nosotros es muy importante este premio. Es un aliciente muy interesante porque somos una fundación joven, solamente tenemos un año,
somos unos convencidos profundos que la cultura, el conocimiento, el diálogo es vital para la formación de las personas, para aún llegar más lejos, y como medio de comunicación, como decía Enrique, tenemos distintas cosas, entre ellos revistas y otros soportes. El trabajo bien hecho, el rigor, unos contenidos elaborados con absoluta credibilidad, nos parece que al final es la mejor manera de hacer que el ciudadano esté informado y pueda crecer. Entonces la Fundación tiene unos valores claros que nos encantaría poder seguir desarrollando. Yo creo que una demostración como otro medio de comunicación que hace cosas fantásticas al margen de lo convencional y por lo que nos conocéis. Y nuestro interés profundo es hacer llegar a todo el mundo, promocionar y divulgar la cultura y sobre todo el conocimiento en general, en todos sus ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito del diálogo, como decía Enrique. Y yo quería agradeceros y felicitar al resto de premiados, que creo que por lo que he escuchado estoy encantada, un valor tremendo de todo lo que he oído y que sé que hacéis, y la verdad es que es un honor estar aquí y compartirlo con vosotros.